Dios le bendiga, amén. Están un poco enfriados por el clima, será. Vamos al Salmo 103. Salmo 103, versículo 8 al 17 vamos a leer. Vamos a continuar, amén, con las enseñanzas sobre los atributos de Dios. Estamos aprendiendo, muy importante, conocer a Dios a través de estos atributos que Él nos ha revelado en su palabra. Y hoy vamos a hablar sobre la misericordia de Dios, ¿no? Como su atributo, un atributo muy conocido por todos. Necesitamos misericordia. Estamos aquí por su misericordia. Y hoy vamos a aprender un poco más. Vamos a orar antes de dar lectura a esta porción. Vamos a estar leyendo bastantes porciones. Y le vamos a pedir a Dios que, como dijo nuestra hermana Andreita, que Él nos hable en esta hora. Padre, te damos gracias, te rogamos, te suplicamos, te imploramos, Señor, que extiendas tu misericordia una vez más sobre nosotros. Nos permita, Señor, escucharte a ti, Señor. Nos permita, Señor, oh bendito Dios, aprender más sobre ti, Señor, y en ese aprender y conocerte, Señor, encontrar la vida eterna, encontrar la paz, la seguridad, el amor, la alegría que necesitamos para nuestras vidas, Señor. Padre, confieso mis pecados delante de ti, Señor, tú los conoces, sabes que estoy aquí por tu pura gracia, Señor, por tu pura misericordia, y te ruego que me uses como un instrumento tuyo, Señor, que abras todos nuestros corazones, Señor, para recibir tu instrucción, Señor. Que todos seamos, Señor, oyentes sabios, Señor, oyentes realmente enfocados y dedicados a conocerte más y aprender más de ti, Señor. Por favor, quita toda distracción, quita todo aquello que quiera entorpecer la enseñanza de tu palabra y ayúdanos, Señor, ayúdanos a hacerlo de todo corazón para ti, Señor, prestar atención a esta palabra y recibirla con gratitud y ponerla en práctica. Te lo pido en el nombre de Jesús, amén y amén. Vamos entonces al Salmo 103, verso 8 al 17, dice: Misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. No contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados, porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Porque Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo. El hombre, como la hierba, son sus días, florece como la flor del campo, que pasó el viento por ella y pereció, y su lugar no la conocerá más. Mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen, y su justicia sobre los hijos de los hijos. Vamos, todos pueden tomar asiento, ¿eh? Vamos entonces a enseñar, compartir sobre la misericordia de Dios, un atributo que es parte de la esencia de Dios, amén. Dios muestra su misericordia, dice, cada mañana es nueva su misericordia, en términos para nosotros, ¿no? Su misericordia es eterna, vamos a ir conociendo varias cosas, pero cada mañana que abrimos nuestros ojos, despertamos, a veces no somos conscientes de que, como decía el salmista, nos hemos acostado, hemos dormido y nos hemos levantado porque Jehová nos ha sustentado por su misericordia, ¿no? Tantas cosas pueden pasar en una noche, ¿no? En nuestro país y en nuestra ciudad, en Lima, es una zona sísmica, ¿no? Los científicos que estudian, los sismólogos, dicen que ya nos toca un terremoto hace tiempo y cada vez pasa más tiempo y mientras más tiempo pase es peor, dicen algunos, ¿no? Cada día que tú amaneces y no ha pasado nada, tienes que decirle gracias al Señor porque ha tenido misericordia.
¿no? Y hemos podido despertar con bien. La misericordia del Señor. Vamos primero a definir la misericordia, ¿ya? Como atributo de Dios. Muchos pueden, y eso es lo que se está haciendo, tratar la misericordia como un atributo aparte, digamos, pero otros teólogos, estudiosos lo ven como una manifestación, como una demostración de la bondad de Dios, ¿ya? Por ejemplo, el hermano Wayne Grudem, que es un material que se usa acá en esta iglesia para enseñar doctrina, dice que la misericordia de Dios es la bondad de Dios hacia los que están afligidos y angustiados, ¿ya? Otro material que se ha compartido para predicar y enseñar es el de otro hermano, pastor, predicador muy conocido, que se llama Tozer. Dice A.W. Tozer: la misericordia de Dios, dice él, es inclinarse bondadosamente hacia alguien inferior, sentir piedad por alguien y ser activamente compasivos. No es ayudar a alguien que está en una situación de inferioridad, que está en necesidad, ¿no? Escuchando unos mensajes del pastor Michelén también, que es otro pastor conocido ya de nuestros tiempos, cuando él predica sobre la bienaventuranza que bienaventurados los misericordiosos porque ellos alcanzarán misericordia, él dice que la misericordia es más que compasión, es una acción movida por la compasión para aliviar el sufrimiento, ¿ya? Eso dice Michelén. Entonces, la misericordia es no solo un sentimiento, muchos dicen, no es solo sentir compasión, ¿no?, por alguien en necesidad. A veces vemos cosas en las noticias, por eso no veo muchas noticias del Perú, no suelo ver noticieros ni nada de eso, porque es conmovedor ver, ¿no?, cuando hay muertes, destrucción, un joven que lo matan por robarle su celular, a una señorita que la violan en una fiesta, ¿no?, va todo inocente a pasar, según ella, un rato muy feliz, ¿no?, y después termina siendo abusada. Entonces uno se conmueve y siente compasión, siente nada más, pero eso no es misericordia, ¿no?, porque misericordia, como están definiendo estos teólogos, es no quedarse solo con ese sentimiento de compasión, sino hacer algo, ¿no?, hacer algo, ¿no?, ver a alguien en una condición afligida y angustiada y moverse a actuar, ¿ya? Entonces Dios es misericordioso, ¿no? Dios es misericordioso porque Él, hemos leído el Salmo 103, Él es clemente, misericordioso, ve nuestra condición y por su bondad interviene para ayudarnos. Ahora, como la misericordia la definen como una manifestación de la bondad de Dios, ¿qué es la bondad de Dios? La bondad de Dios podemos decir que es ese deseo que Dios tiene de que todas sus criaturas y que todo lo que Él ha creado y hecho sean felices, ¿no? Y es el deseo de Dios que Él tiene de bendecir, de traer alegría y felicidad a las personas. Muchos creen que Dios es como alguien que está ahí para prohibirnos todo lo bueno, ¿no?, para malograr nuestra diversión, pero no es así. Dios es el más interesado en nuestra felicidad, pero en nuestra felicidad verdadera, no una felicidad falsa, no una felicidad momentánea, no una felicidad que después te va a hacer, ¿no?, que el enemigo te engaña y que después te va a hacer derramar muchas lágrimas y mucho dolor, ¿no? Dios no quiere que las señoritas tengan relaciones sexuales antes de casarse, porque no es porque les quiere quitar la felicidad, ¿no? No es porque quiere quitarle la prueba del amor de su enamorado y que le dice, no, si tú no estás conmigo no me amas, ¿no? Y tú le dices, no, porque a Dios no le gusta. Entonces, es como que si tú estás diciéndole que Dios se está interponiendo en tu felicidad, en tu gozo, en tu alegría que tú quieres tener, pero no es así. Dios quiere tu verdadera alegría, porque sabe que si tienes relaciones antes de casarse, vas a sentir primero la culpa y después puedes salir embarazado, te puedes enfermar, ¿no? Eso puede terminar muy mal si no es en el marco del matrimonio. Entonces esa bondad de Dios, la bondad de Dios quiere decir eso, que Dios siempre está buscando la felicidad de sus criaturas.
Siempre está buscando que lo que Él ha creado, dice, cuando Él creó las cosas, vio y todo era bueno en gran manera. Dios no quiere ni el aburrimiento, ni la tristeza de su criatura. Él quiere pero la verdadera felicidad. Y para ser verdaderamente feliz, uno tiene que no solo pensar en el ahora, sino en el futuro y en la eternidad. Nosotros no somos, digamos, seres temporales, ¿no? Que ya nos morimos y ahí acaba todo, ¿no? Nosotros somos seres eternos, tenemos un alma eterna. Y Dios le preocupa el estado eterno de tu alma y de mi alma. Dios no solo está preocupado por tu comida, por tu profesión, por tu casa, ¿no? Dios está preocupado por tu alma. Tan preocupado y tanto amor tiene Dios que Él obviamente mandó a su Hijo Jesucristo para morir por nosotros. Entonces Dios es misericordioso y clemente y lo es en gran manera, ¿no? Y por eso en la palabra del Señor está llena de esas exclamaciones, de esas alabanzas, ¿ya? Entonces la misericordia no es algo que Dios tiene, en términos de, es algo que está separado de Él. La misericordia está como que en la misma esencia de Dios, ¿no? Él es misericordia. Así como no es que Dios tiene amor, no solo es que tiene amor, Dios es amor. Igual es con la misericordia, no es solo que Dios tiene misericordia, sino que Él es misericordia. Y esa misericordia es eterna. Él siempre ha sido misericordioso, siempre ha existido, ¿ya? Nunca va a ser menos ni más. No es que Dios en el Antiguo Testamento tenía menos misericordia que ahora. No, Dios siempre ha tenido la misma misericordia. Su misericordia no va a aumentar ni va a decaer, ¿ya? Porque su misericordia es eterna. Y eso es importante, que lo que se ha enseñado los otros sábados, que los atributos de Dios todos están vinculados entre ellos. Entonces la misericordia de Dios es eterna y es permanente y nada la puede alterar. La misericordia de Dios es un reflejo de su carácter, ¿no? Él es misericordioso pero también es justo. Y como Él busca la felicidad, la alegría, el gozo verdadero de sus criaturas, Él va a hacer lo posible para que esas criaturas sean felices por la eternidad, ¿ya? Ahora, la misericordia no significa que Dios va a pasar por alto el pecado, ¿no? No va a ser indiferente hacia el pecado. Dios es misericordioso, pero no va a dejar al malvado sin castigo, ¿ya? No va a dejar al malvado sin castigo, ¿ya? Leyendo estos materiales que nos compartieron para preparar, leí una parte que nunca lo había leído así, ni lo había visto así, pero explicaba, miren, algo un poco chocante, pero es así. ¿Por qué no van a haber personas malas en el cielo? Dice. El hermano Tozer decía, no pueden haber personas malas en el cielo, porque eso sería no tener misericordia del bueno que está en el cielo, o sea, del que ha sido justificado por Cristo y el que ha creído en Jesucristo, ¿no? Y el que ha sido lavado por la sangre de Cristo, ¿no? ¿Se imaginan un cielo donde vaya uno de estos extorsionadores que viven de destruir, ¿no? Y matar personas y de extorsionarles y robarles, ¿no? Y quien no esté arrepentido, no, porque Dios es bueno y misericordioso, tiene que ir. No. ¿Se imaginan en el cielo que llegue una mujer que ha abortado y que no se ha arrepentido? Y el bebé que abortó, que para ella era una cosa, un objeto, ¿no? Porque para esa mentalidad que ahora hay del aborto, no, eso es como una extensión del cuerpo que se quieren quitar, pero en realidad es un ser vivo. Entonces él dice, el hermano da a entender esto, ¿no? Dice, en el cielo, ¿cómo va a estar esa mujer que ha abortado a ese bebé? Y ese bebé también va a estar ahí. Y él va a ver a esa mujer que lo mató, que le impidió nacer. Claro, si esa mujer se arrepiente y si es una nueva criatura, va a poder ir al cielo, pero y Dios le va a decir, ahora es una nueva criatura, pero así como está mala, es decir, sin arrepentirse por lo que hizo, de haberle quitado la vida a un ser creado por Dios para vivir, porque Dios para eso trae a los seres humanos, ¿entienden? Entonces, la misericordia, eso es misericordia por el bebé. Él no puede dejar entrar al cielo a esa mujer que lo mató si es que no se arrepiente. No sería misericordia con el bueno, que el bebé que va a ser un alma en el cielo que adore y alabe a Dios. Entonces la misericordia de Dios es un reflejo. Dios es misericordioso, pero no deja al malvado sin castigo. Eso es algo muy importante. Entonces la misericordia de Dios está tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Hubo un tiempo en la iglesia que se levantó una herejía de Marción, se llamaba esta persona, que él decía que habían como que dos dioses, el Dios del Antiguo Testamento y el Dios del Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque el Dios del Antiguo Testamento dice es airado, pero el Dios del Nuevo Testamento es puro amor, puro, ¿no? Y eso está mal, está muy mal. Todos sabemos que Dios
siempre ha sido misericordioso y siempre lo es. Entonces vamos a ver algunos versículos para demostrar y para que los que no conocen tanto lo recuerden. Un versículo muy conocido que ya se ha hablado mucho es Éxodo 34 del 4 al 7. Voy a pedir a Dayana que me ayude con ese verso. A Cristian, ayúdame con Efesios 2 del 4 al 5. Y Lucero, me ayudas con Tito 3, 4 y 5. ¿Ya? Vamos a ver. ¿Qué pasaba en el Antiguo Testamento? ¿Cómo se presenta Dios? En Éxodo 34 del 4 al 7. Sí, 34 del 4 al 7, Dayana, por favor. Amén. Entonces ahí Dios se está presentando, Dios es el que está hablando de eso. Y Él se está presentando como que en primer lugar, como misericordioso, como clemente, lento para la ira, lento para la ira. ¿No? Si hay una competencia de ira, Dios queda en el último lugar. De verdad, si hubiera una competencia a nivel mundial de todo el universo, de todos los seres conscientes, con capacidad de tener ira, y damos una competencia, yo sería un top probablemente yo, pero Dios estaría al último, porque si eso dice, Él es misericordioso, la bondad de Dios, ¿no? También se le llama la paciencia. Él espera mucho, porque Él es misericordioso. Pero, advierte, Él es misericordioso, Él es paciente, pero Él no va a dejar sin castigo al culpable. ¿Qué dice Efesios 2 del 4 al 5? Cristian. Ahí está, es un versículo muy conocido. Dios, ¿qué cosa es? Rico en misericordia. Rico en misericordia. Por su gran amor, estando muertos, nos dio vida. Muertos en el pecado. ¿Y qué dice Tito 3, del 4 al 5? Vamos a volver después a esos versículos, pero lee ahora Tito 3, del 4 al 5, por favor, Lucero. Así es, nos salvó. ¿Por qué? Por su misericordia. Porque Él es misericordioso, porque Él mira al afligido. ¿Cómo debíamos definir misericordia? Es la bondad de Dios hacia los que están afligidos y angustiados. Esa es la misericordia. Dios ve a alguien afligido y angustiado, se acerca. Ve a alguien que está sufriendo, ve a alguien en dolor, con la culpa, con el sentido de la condenación dentro de él, ese sentimiento de que no vale nada, de que no tiene esperanza. Dios se acerca al afligido. Dios se acerca por pura misericordia y le da una nueva vida, lo regenera por el Espíritu, dice Tito. Entonces, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, la misericordia de Dios es la misma misericordia de Dios. No es que en el Nuevo Dios ahora tenga más misericordia que en el Antiguo. Dios siempre ha tenido la misma misericordia y su misericordia será siempre la misma, por siempre y para siempre. No es que Cristo vino y hizo que Dios tenga misericordia, le convenció para que tenga misericordia y nos perdone. No, Cristo vino porque Dios tenía ya misericordia de nosotros. Y por su misericordia es que Él se hizo hombre. Eso es lo que dice los dos versos que hemos leído últimos, ¿no? Él vino por misericordia, no por nosotros, no porque había algo bueno, no, por misericordia. Ahora, nosotros no merecemos. Ahora, la misericordia, entonces, ya estábamos hablando un poco, es algo activo. Ya la misericordia es la expresión, se expresa de manera activa. Cuando Jesús tenía compasión y misericordia, no se quedaba de brazos cruzados. Cuando Jesús veía que la gente había estado bastante tiempo con Él escuchándole, ¿qué decía? Él tenía compasión, tengo misericordia de estas personas, hay que darles de comer. Y a sus discípulos dicen, denle de comer, ¿no? Y ya saben el milagro que hizo Jesús y los discípulos dijeron, pero ¿cómo? No tenemos, no alcanza. Ya siéntenlos, yo me encargo. Ya Jesús dijo,
Bueno, ahora sí toca hacer algo especial. ¡Fum! Multiplicó los sándwiches de pescado. O sea, panes y peces eran, ¿sí o no? Sándwiches de pescado para todo el mundo. Y se le pasó un poco la mano porque sobraron entonces esta. Pero abundó por su misericordia. Dios es abundante en misericordia. Y la misericordia lo mueve a actuar, ¿ya? Cuando él vio a su pueblo que estaba sometido, dice, por los egipcios, ¿no? Se acordó de su misericordia y intervino. Levantó a Moisés y sacó a su pueblo de Egipto. Entonces Dios, la misericordia de Dios lo mueve a actuar. Sigamos. Entonces, la evidencia más grande de la misericordia de Dios es la cruz de Cristo, y sabemos que Cristo, viene y va a la cruz porque nuestro Dios es misericordioso. Ahora, ¿cuál es la diferencia? ¿Qué diferencia alguien que alcanza misericordia y alguien que no alcanza misericordia? La diferencia es entre quienes alcanzarán misericordia y quienes recibirán justicia, porque en realidad los que no alcanzan misericordia no es que Dios va a ser inmisericordia con ellos, no, simplemente va a ser justo con ellos. La justicia va a caer, y la justicia es que el que peca muere, le dijo Dios a Adán. Y Dios en su paciencia no lo mató ahí mismo, ¿no? Le dijo, no, vamos a traer en su misericordia salvación. Le dijo a la mujer, de tu simiente se va a levantar el que va a aplastar la cabeza de Satán. Trajo esperanza. Ahora, miren, ¿cuándo Dios va a acercarse a una persona? ¿Cuándo Dios le va a mostrar misericordia a un ser humano? Tenemos una historia muy conocida y muy importante, importantísima, que todos tengamos claro, y la conozcamos y la recordemos siempre. Está en Lucas 18, del 9 al 14. Lucas 18, del 9 al 14. Voy a pedirle a Christopher que me la lea, por favor, esa porción. Lucas 18, del 9 al 14. Cuando alguien alcanza misericordia, sí, por favor. Lucas 18, del 9 al 14. Así es. Miren, este recaudador de impuestos, esta persona despreciada por su prójimo, entendía su condición pecadora, y ¿qué hacía? Se humillaba y pedía misericordia al Señor. Y Jesús dice que él regresó justificado. Es decir, para Dios, esa actitud, ese reconocer su condición pecadora, ese reconocer su necesidad de que Dios intervenga en su vida, era lo que le estaba dando acceso por la obra y la gracia y la misericordia de Dios a ser reconocido como justo. En cambio, el otro, que hablaba de todo lo que hacía, dice, Dios ni lo ha escuchado, no entiende, no comprende. ¿Qué no comprende? Que todos somos como ese publicano, que todos necesitamos humillarnos delante de Dios. Por eso él dice, el que se humilla. Todos necesitamos humillarnos delante de Dios. Todos somos pecadores y necesitamos reconocer, ¿no? Hay veces en el mundo, hay gente que critica a la gente que viene a la iglesia y dice, has ido a golpearte el pecho, dice. Y la verdad que sí, deberíamos venir a golpearnos el pecho, porque somos pecadores, ¿no? Porque tienen la idea, miren, esta es una idea muy fuerte en muchas personas,
de que solo pueden venir a la iglesia personas santas, perfectas, que no hacen nada malo. ¿No? Ahí están los hipócritas, esos van a golpearse el pecho. Y así gente piensa, y así van a vivir alejados de Dios y alejados de su misericordia, ¿no? Entonces ellos se creen mejor porque dicen no son hipócritas. Miren, claro, todos estamos llamados a dar testimonio y más adelante vamos a ver, y ahí por eso he corrido un poco porque quiero enfocarme en cómo nosotros debemos mostrar misericordia. Es correcto que, o sea, no es correcto que un cristiano diga que eres cristiano, que vienes a la iglesia y te comportes de una manera que deshonre el nombre de Dios, ¿no? Deshonre el nombre de Dios, que vivas en pecado, en adulterio, en fornicación, ¿no? Que seas deshonesto, que robes, de manera, ¿no? En distintas formas, ¿no? Con deshonestidad, eso no está bien. Pero todos reconocemos que necesitamos la obra de Cristo en nuestra vida en muchos aspectos. Luchar contra nuestro egoísmo, luchar con nuestro orgullo, luchar contra nuestra flojera. La flojera es pecado. Ser negligente en mi trabajo, en mi estudio, en mis tareas del hogar, para Dios estás faltando a Dios, porque Dios no es un Dios flojo y Dios no quiere que seamos flojos. Y cuando uno es cristiano, el Espíritu te habla y te dice, no puede ser que estés ahí 2 o 3 horas tonteando, viendo tus tonterías en el Instagram, en el no sé no me acuerdo cómo se llama, en el Facebook, Instagram, ¿no? Instagram, Facebook, TikTok, no sé qué más habrá, pero perdiendo el tiempo en las redes sociales o en YouTube, viendo videos y videos de cosas que... Esto es pecado, eso no está bien. Y por eso venimos humillados, y decirle, Señor, ayúdame, no está bien. Esta semana, todos deberíamos evaluarnos cada semana, ¿qué he aprendido esta semana? ¿Qué he avanzado esta semana? Estoy retrocediendo, estoy empeorando. Entonces, todos debemos humillarnos como este publicano y reconocer que somos pecadores. Porque si no nos humillamos, Dios no nos va a mirar. Dice, Él mira de lejos al altivo. Humillarnos, reconocer que necesitamos así, Señor. Que fallamos, que tropezamos, que caemos, que volvemos a hacer lo que ya prometimos que no íbamos a volver a hacer. Que estamos llenos de ambición mundana, que queremos, que estamos desesperados por tener algo que, como sea, no me importa si afecta a mi salud, a mí esto, pero no, a veces eso también es pecado, desesperarte y trabajar hasta sin parar o meterte en un montón de cosas, porque eso también es el otro extremo, es pecado. Y descuidar lo que Dios te ha mandado a hacer en tu rol, ¿no? Cuando seas esposa, cuando seas esposo o igual como hijo. El Señor nos haga ver eso para humillarnos y venir con esa actitud. ¿Ya? Eso es muy importante. Entonces, Dios es muy misericordioso. Dios es muy misericordioso. Él todos los días renueva su misericordia, todos los días se inclina con amor hacia nosotros y nos hace recordar la obra de su Hijo Jesucristo por nosotros. ¿Ya? Él dice que es misericordioso. En el Salmo 103, versículo 13 dice, que hemos leído para comenzar, la misericordia de Dios es comparable a la compasión de un padre hacia sus hijos, ¿no? O sea, los padres aman a sus hijos y sacrifican por sus hijos, ¿no? Y hay casos extremos, ¿no? Y el hermano Tozer contaba una historia, una ilustración tremenda, muy chocante. Este hombre dice que llega a Estados Unidos cuando acaba la Primera Guerra Mundial. Quedan muchos huérfanos. Después de toda guerra quedan muchos huérfanos, pero en esta quedaron muchos huérfanos en Europa, principalmente porque ahí fue la guerra y fueron, ¿no? Mucha gente murió. Y Estados Unidos abrió muchos orfanatos y oportunidad de atender a niños y recibir a niños huérfanos para criarlos y para ayudarlos, ¿no? Muchos hombres que han hecho grandes empresas en Estados Unidos han sido justamente de estos sitios, huérfanos. Entonces, llega a uno de estos sitios, dice un hombre muy mal de salud, con una pequeña también mal, se veía mal, muy delgado, que ya ni podía caminar bien, tenía la cara, estaba totalmente demacrado, los ojos, estaba enfermo.
y la pequeña también se notaba muy débil, y llega y pide que por favor reciban a la niña para que le den de comer, para que la cuiden en ese sitio. ¿Ya? Él ilustra así. Y las personas que están ahí le pregunta, ¿esa niña es su hija? Sí, es mi hija, le dice. Aquí solo recibimos huérfanos. Si tiene un papá, no la podemos recibir. Pero él les dice, pero yo no puedo, estoy mal, estoy enfermo, no puedo trabajar, no tengo cómo darle de comer, no tengo cómo, o sea, estaba enfermo, estaba mal. No, esas son las reglas, yo no puedo permitir, estoy prohibido, dice la persona que le está recibiendo ahí, el hombre. Entonces dice, cuenta el hermano, entonces el hombre agarra y... Entonces, lo que usted está diciéndome es que si mi hija fuera huérfana, ¿sí la aceptarían? Sí. Si su hija fuera huérfana, sí entraría. Entonces, agarra la mano de la niña, se la da, la pone en la mano del hombre que le había hablado y le dice, ahorita vengo, voy a arreglar esto. Dice que sale y se suicida. Mira, dice que esa es una historia que se contó porque salió en las noticias seguro en ese tiempo. Él fue, se salió y se mató. Ya era huérfana, ya la tenían que recibir. Increíble. O sea, él era, digamos, estaba tan como padre decidido a que su hija no se muera de hambre, no sufra, que no le importó sacrificarse literalmente para que su hija pueda entrar a ese lugar, porque sabía que ahí no le iba a faltar ni comida, ni medicina, ni un lugar abrigado donde estar. Entonces, es un ejemplo extremo, dice el hermano mismo, Tozer, pero la misericordia de Dios, él dice, es más grande, porque Él, en la persona de su Hijo Jesucristo, se dio a sí mismo, a morir por nosotros. Vio nuestra condición. Él sabía que no había otro camino. Cristo no es que fue a la cruz porque quiso hacer una demostración de sacrificio y que todos lo admirasen porque, ¡ay, qué tan grande, qué ejemplo de amor! No, era necesario, era la justicia de Dios lo demandaba. La expiación es un gran misterio en el fondo, pero era necesario. Entonces, Dios, por eso dice ese salmo, tiene una misericordia, así como cuando un padre está dispuesto a hacer cualquier cosa por sus hijos. Dios más aún, porque es un Dios justo y verdadero. Entonces, los que hemos recibido misericordia y hemos entendido que después de habernos humillado delante del Señor, el Señor ha tenido misericordia de nosotros, debemos mostrar misericordia a los demás. ¿Ya? Ahora, todos somos tentados, ¿no? Y esto lo saqué de una prédica del pastor Michelén que dice, los cristianos pueden ser tentados a actuar sin misericordia. Es una tentación actuar sin misericordia, deberíamos todos actuar, y somos tentados a actuar sin misericordia. Pero lo que demuestra que eres cristiano es que tú luchas contra ese sentimiento, ¿ya? Tú luchas contra esos impulsos. La diferencia entre el impío y el cristiano es que el cristiano lucha contra su naturaleza egoísta, ¿ya? Lucha. Ahora, ¿qué va a hacer el cristiano? ¿Qué frutos va a demostrar de que tiene un corazón misericordioso? ¿Qué frutos va a demostrar que él tiene un corazón misericordioso? Va a tener misericordia y va a tener, dice primero, ternura hacia el afligido. Va a mostrar compasión y va a ayudar a los que sufren. Vamos a Job 6:14, le voy a pedir a Milagritos que me busques Job 6:14. ¿Ya? Préstenle una Biblia para que deje de hablar con su amiga y que lea Job 6:14. Proverbios, Ángela, busca Proverbios 17:17. Yamil, ayúdame con Primera de Juan 3:17. Y Lucero, ayúdame, tú ya me ayudaste, no Lucero, vamos a pedir a otro. A Saraí, ayúdame con Santiago 1:27. No te molestes, Saraí, es una leída nada más. He puesto su cara de, ay hermano, la clásica. ¿Ya? Milagritos, vas a leer Job 6:14. A ver, búscalo, está antes de Salmo. Vamos a leer estos versículos, ¿ya? Entonces, yo sé que muchos ya entienden, o sea, la misericordia de Dios de repente, todos lo hemos experimentado si somos creyentes.
Sabemos que estamos aquí, en este lugar, por la misericordia de Dios. Sabemos que somos seres caídos que necesitamos su misericordia para estar en pie y para andar cada día. Sabemos, lo hemos experimentado. Ahora, lo que a veces nos falta es demostrar que conocemos esa misericordia reflejándola hacia los demás. Entonces, vamos a tener, el primer fruto es, hay que mostrar compasión y ayudar a los que sufren. Dice Job 6:14, ¿qué dice Milagritos? ¿Puedes leerlo, por favor, fuerte? 6:14, sí. Más fuerte, que no te van a escuchar. Fuerte, fuerte. Dice, el atribulado es consolado por su compañero, aún aquel que abandona el temor del omnipotente. O sea, hasta eso muestra misericordia, dice, ¿no? O sea, para que sea, si el que abandona el temor del Señor, aún así muestra misericordia a su compañero, ¿cuánto más un hijo de Dios tiene que hacerlo? ¿Qué dice Proverbios 17:17, Ángela? Fuerte. Amén. Ama en tiempo de angustia. Ahí se ven los amigos, en el tiempo de angustia. ¿Ya? Y el cristiano está llamado a ser ese tipo. Primera de Juan 3:17, se lo di a Yamil, ¿no? Uh-huh. Ahí está. Si tú ves que tu hermano está en necesidad y cierras tu corazón teniendo cómo ayudarle, ¿cómo puedes decir que tienes el amor de Dios en tu corazón? Que has recibido la misericordia de Dios. ¿Qué dice Santiago 1:27, Saraí? Así es. El apóstol Santiago dice, mire, no, la verdadera piedad es mirar a la gente que está necesitada, a las viudas, a los huérfanos y ayudarles sus necesidades. ¿Qué más? ¿Qué otro fruto de un corazón misericordioso? Condescendencia con los necesitados, suplir las necesidades materiales de los pobres. Dios nos ha llamado a eso. ¿Qué dice Berenice? Ayúdame con Proverbios 14:21. Muy bien. ¿Y el 31 de ese mismo capítulo? Ahí está. El pobre, si tú oprimes a un pobre, afrentas a Dios. Pero si tienes misericordia del pobre, lo honras. Estamos llamados a tener misericordia del pobre. Otra forma de mostrar misericordia, muy clara y muy evidente y muy resaltada en la Biblia, es mostrar perdón, disposición a perdonar a aquellos que nos ofenden, ¿no? Siguiendo el ejemplo de Cristo. No vamos a leer versículos porque las historias son largas, pero ustedes conocen la historia de los deudores, ¿no? De aquellos que, de estas personas que una le debía a un rey mucho dinero, pero mucho dinero, y el rey lo perdona, y su compañero le debía mucho menos, ¿no? Una cantidad significante. Es como que decir, te perdonan una deuda de $1 millón y tú no quieres perdonar 5 soles. Así más o menos era la comparación, ¿ah? Y por 5 soles lo haces pegar, ¿no? En tu salón, en tu colegio, no péguenle porque me debe 5 soles, ya no me quieres pagar, ahora te pego por misio. Así somos. Entonces, o sea, eso dice la palabra del Señor en esa parábola. No perdonas, no ves todo lo que Dios te ha perdonado, nos ha perdonado. Solo una persona que no ha entendido eso. Y el fruto más importante, yo diría, de un corazón misericordioso, ¿saben cuál es? Se preocupa por rescatar a los perdidos. Se preocupa por rescatar a los perdidos. Tú y yo, si no le hablamos de Cristo a las personas que están a nuestro alrededor, que decimos a tenerle cierto afecto, cierto cariño, compañeros de colegio, compañeros de trabajo, compañeros de universidad,
Si no les hablamos de Cristo, no estamos teniendo misericordia de ellos. Porque su alma puede terminar en la condenación eterna y nosotros no somos conscientes de eso. Tus compañeros de trabajo, tus compañeros de estudio, que no conocen a Cristo, si Cristo viniera en este momento, si se desatara una pandemia peor que la del COVID y murieran, van a perderse por la eternidad. Entonces, un corazón misericordioso va a preocuparse por el bienestar eterno de las almas que están a su alrededor. Y eso solo lo vamos a hacer cuando hemos entendido y comprendido nosotros mismos que nosotros somos receptores de la misericordia y de la gracia de Dios, ¿no? Cuando nosotros podemos dar fe y testimonio de que a pesar de lo que éramos, Dios tuvo misericordia de nosotros y nos alcanzó. Pero cuando nunca hemos sentido cuando nunca nos hemos sentido realmente pecadores, cuando nunca nos hemos sentido como ese publicano que se humillaba y que reconocía que era pecador y que necesitaba la misericordia de Dios y decía, sé propicio a mí, pecador, o sea, ten misericordia de mí, ten piedad de mí, porque soy un pecador. Cuando nunca hemos estado humillados delante de Dios, reconociendo que estamos perdidos y que el fuego del infierno arde debajo de nosotros, si Dios no interviene y nos salva y transforma nuestro corazón, cuando nunca nos ha pasado eso, no tenemos misericordia y no nos importa que le pase a los demás. ¿Por qué? Porque no somos conscientes del peligro en el que están. Porque nunca hemos sido conscientes siquiera del peligro en que estábamos nosotros. No porque mi papá, mi mamá me hayan traído desde pequeño a esta iglesia, yo ya soy creyente, yo ya soy salvo. No. Si yo no he tenido claridad en mi corazón de que soy un pecador que merece el infierno y que Dios me ha mirado con misericordia, ha mirado mi aflicción, mi condición caída, yo me he humillado y he reconocido que necesito su intervención, necesito su ayuda. Entonces yo no conozco la misericordia de Dios. Puedo estar como ese fariseo, más bien ese orgulloso ahí que ayuno, oro, yo nunca falto un sábado, nunca falto a la escuela bíblica, nunca falto a nada. Pero ¿realmente has experimentado en tu vida la misericordia de Dios? ¿Te has humillado y has reconocido delante de Dios que si Él no te saca de ese hueco en el que estás, o si Él no te alcanza su brazo salvador, te vas a ahogar, te vas a hundir en ese fango de pecado y de maldad? O como lo predicó Jonathan Edwards, ¿no? Que si Él no sostiene todavía su mano y te sostiene ahí, y simplemente la girara así, cayeras al infierno. Dice así, pero él era un hermano que Dios le había dotado de una capacidad sobrenatural, ¿no? Para expresarlo. Pero él, cuando predica ese gran sermón que se llama Pecadores en manos de un Dios airado, él dice, todos los hombres no se dan cuenta, pero hay un infierno que arde debajo de ellos. Y quien lo sostiene todavía con vida, es Dios por su misericordia. Pero va a haber un día, si es que no se arrepienten, si no se humillan, que esa mano ya no los va a sostener. Y el infierno que arde debajo de ellos los espera. Mientras no entendamos eso, no entenderemos la misericordia de Dios. Porque creeremos que ser cristiano se trata de ser una buena persona. Yo soy cristiano, soy una buena persona. No. Ser cristiano se trata de haber sido alcanzado por la misericordia de Dios, porque éramos pecadores que merecíamos la muerte eterna. Y que en su misericordia Él me ha alcanzado. Me ha salvado y me ha transformado, como decía Efesios 2, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en delitos y pecados. Nos ha dado vida. No por nosotros, como dicen Tito, no porque hayamos hecho algo bueno, no, por pura misericordia de Dios.
Entonces, esa misericordia, cuando uno ve y despierta y ve que a pesar de sus pecados, sus fallas, Dios lo ama, Dios quiere sacarlo de ese hueco, Dios quiere sacarlo de ese hoyo y Dios lo rescata y Dios le da su Espíritu Santo y uno vive para Dios, comienza a darse cuenta y comienza a amar a Dios y comienza, como decíamos, aunque sabe que hay egoísmo en su corazón y a veces le cuesta mostrar misericordia, el Espíritu Santo comienza a obrar en él y lucha contra ese egoísmo. Entonces uno comienza a agradecerle a Dios y a reconocer que por su misericordia todavía está aquí, y está vivo, y está perseverando en los caminos del Señor, y quiere compartir esa misericordia de Dios con el que está perdido. Y quiere compartir esa misericordia de Dios con el que está en necesidad. Y si Dios lo bendice, de repente no te da dinero aún porque eres joven, pero sí te da capacidad y puedes enseñar y ayudar a alguien que necesita ser enseñado y ayudado, puedes enseñar y ayudar, es una forma de mostrar misericordia. Aún en el colegio, aún en el salón, si Dios te ha dado esa capacidad y te aburre el colegio porque para ti te parece fácil y tú lo sabes, ayuda a tus compañeros que están en necesidad, de repente necesitan tu ayuda si quieren ser ayudados. Eso es tener misericordia. Ayudar. No es hacerle el examen, ¿no? Eso sería injusto, eso estaría bien, ¿no? Eso es diferente. Misericordia nunca deja de actuar en justicia. Porque lo que tiene que pasar con esa persona es que tiene que aprender, no es que tiene que pasar, sino aprender. Igual es con Dios. Dios no es que agarra y ve a una persona en un problema y quiere sacarlo del problema, no, el problema de esa persona es más serio de lo que ella cree. Necesita un nuevo corazón, ¿no? Es como que si alguien va al médico y ha tenido problemas y siente que le duele el pecho y cuando quiere hacer ejercicio y correr, no puede y va y le dice al médico, doctor, yo quiero correr, quiero hacer ejercicio, y el doctor le dice, usted necesita un nuevo corazón, o sea, su corazón ya no sirve. No, yo lo que quiero es solo correr y caminar. Corazón déjelo como está, pero deme una pastilla, méteme una inyección, ¿no? Para yo volver a correr y caminar, ¿qué es lo que quiero hacer? Y así es la gente a veces. Va a Dios y diciéndole, Dios, lo que quiero es que no haya problemas en mi casa, lo que quiero es que ya no pecar en la lascivia, en el pecado, ya no mentir más. Y lo que Dios te dice, no, es que el problema de donde sale tu mentira, tu egoísmo y todas las cosas malas, los malos pensamientos, todo es de tu corazón. Tú necesitas un nuevo corazón. Y ahí está la misericordia de Dios que te dice la verdad. Siempre está asociada a la verdad. Por eso en el Nuevo Testamento siempre van a entrar conectados la misericordia y la verdad. Por eso es que no pudo y no había otro camino, no pudo haber otro camino que Cristo tomara nuestro lugar y muriera por nosotros, para que la justicia de Dios se mantenga intacta, incólume, perfecto. ¿Ven? Entonces, esto es la misericordia de Dios, es esa bondad de Dios al que esté en aflicción, en una situación de dolor, de sufrimiento, y es la situación en la que todos nos encontrábamos sin Cristo. Pero ahora, gracias a Cristo, que hemos alcanzado misericordia, no nos olvidemos de que siguen habiendo muchas personas a nuestro alrededor que necesitan esa misericordia. No nos olvidemos que el gozo y la alegría de ser hijos de Dios, de ser salvos, de haber sido alcanzados por la misericordia de Dios, de estar seguros que el amor de Dios será fiel y firme con nosotros por la eternidad, no nos haga olvidar que hay muchos a nuestro alrededor que necesitan la misericordia de Dios, que necesitan ser alcanzados en su dolor y en su aflicción para salir de esa situación, para recibir el nuevo corazón que Dios tiene para ellos, para recibir esa nueva vida que Dios tiene para ellos. Amén. Entonces vamos a ponernos en pie para orar, para pedirle a Dios que siga teniendo misericordia de nosotros, de aquellos que han tenido misericordia, que le revele su misericordia a aquellos que aún no le han sido revelada, que veamos nuestra condición realmente como es, y aquellos que no la han visto, que la vean, para que vean en el Dios lo mismo que vio este publicano, el único que lo podía ayudar y sacar de su terrible situación de alejamiento de Dios y de pecado, y Él lo salvó porque vino humillado. Padre, te damos gracias. Gracias, Señor, porque tu misericordia, Señor, son eternas, y tú sigues teniendo misericordia de nosotros, Señor. A pesar de lo que somos, Señor, a pesar de nosotros mismos, Señor, tu Espíritu Santo sigue obrando en nuestras vidas, Señor. Tu brazo no se ha cortado para salvar.
Obra, Señor, obra con poder, con ese Espíritu poderoso en medio de nosotros, Señor, y ayúdanos, Señor, a vivir vidas que reflejen esa misericordia. Por favor, Señor, ayúdanos a mostrar ternura, compasión, ayúdanos a mostrar bondad. Aquellos que están en aflicción, en necesidad, Señor, guárdanos de ser indiferentes, Señor, guárdanos de ser, Señor, oh bendito Dios, de corazones duros, Señor. Oh mi Cristo, ayúdanos a cumplir tu bienaventuranza. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Ayúdanos, Señor, ayúdanos a recordarlo y ayúdanos a siempre vivir alabando, adorando y bendiciendo tu infinita y gran misericordia para con nosotros. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga. Amén.